Me pedís que os haga un repaso de cara al examen del lunes que viene sobre el tema 4, que es la geometría plana. Yo creo que este tema es muy sencillo, geometría plana. Pero bueno, de todas formas voy a intentar hablar fuerte como me dice África y compañía. Geometría plana, pues ese es el tema que vamos a ver. En primer lugar vamos a ver cosas muy básicas que ya sabemos de antes. Cosas tan absurdas como que un punto no tiene dimensión. Eso le podemos llamar punto, esto en dibujo técnico le llamamos punto, pero sobre todo solemos definir, al menos me parece a mí la forma más fácil, que el punto es la intersección de dos rectas. Y me sirve esto de paso para decir que las rectas, o las líneas en general, tienen una sola dimensión, que es la longitud. Cuando cojo y con ellas hago una superficie cualquiera, de la forma que sea, esto de aquí se llama superficie y entonces ya tiene dos dimensiones, ancho y alto, ¿vale? O bueno, longitud y anchura se le suele llamar también. Las tres dimensiones del espacio, cuando esto tuviera tres dimensiones, pues sería ancho, alto y largo. En este caso, pues largo y ancho. Y bueno, pues esto es lo primero que tenemos que ver. Luego también otro concepto que también recordamos de otros años es el de la bisectriz, que la bisectriz es la línea que divide cualquier ángulo en dos iguales. Con lo cual, si este ángulo y este son iguales, esta línea se llama bisectriz. Y además, otro recordatorio, el punto que une esos dos lados se llama vértice. Y ya he dicho que estas dos semirrectas, porque semirrectas son infinitas que tienen un extremo, las dos semirrectas que forman ese ángulo, pues se llaman lados. Lado y lado. Todo esto es recordatorio de otros años. Se supone que lo hemos visto en primaria, secundaria e incluso en FP Básica 1, en Ciencias Aplicadas 1. Podemos comenzar viendo también, no estoy siendo muy ordenado porque es que son conceptos básicos y bueno, pues lo que quiero simplemente es repasar. Sigo. Clases de líneas. Pues clases de líneas las sabemos también, pero bueno, las repasamos. Clases de líneas. Pues tenemos una línea recta, que todos sus puntos van en la misma dirección, una línea curva, que todos van en distinta dirección, y la unión de ambas pues sería una línea mixta, por ejemplo esa. Luego cuando las rectas tenemos una línea que son varias rectas en distinta dirección, pues le llamamos línea quebrada. Y si en lugar de ser varias rectas, pues varios tramos rectos son curvos, pues le llamamos ondulada. Una espiral, pues es la que parte de un punto y da vuelta sobre sí misma. Eso es según la forma. Todo esto sería según la forma. Y si lo hacemos según la posición en el espacio, pues entonces tendríamos una vertical que va de arriba a abajo o de abajo a arriba, como queramos verla, una horizontal que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por eso la línea del horizonte se llama así, horizontal, y cuando no es ni vertical ni horizontal, pues es inclinada. Puede ser esa, cualquiera que no sea vertical u horizontal. Se le llama, esto voy a ver cómo lo voy a separar esto así también. Perpendiculares son dos líneas que forman un ángulo de 90 grados. Se puede decir también que se cortan dejando a sus lados espacios iguales. Obviamente, si estos 90 grados, estos 90 grados, estos 90 grados y estos 90 grados, pues forman el círculo los 360 grados. Luego, bueno, lo que yo he dicho. Paralelas, pues paralelas son cuando no se cortan jamás. El matemático no te dirá eso, te dirá que son dos líneas que se cortan en el infinito. Pues muy bien.
Las oblicuas, pues cuando no son ni paralelas ni perpendiculares, cuando forman cualquier ángulo. Esto es un ángulo alfa y esto es un ángulo beta. Y eso me sirve para decir, bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente apartado, pero bueno, ya lo adelanto. Son opuestos, las alfas y betas son opuestos por el vértice, pero lo veremos más adelante. Cuando las dos líneas yo las dibujo así, boom y boom, que están a punto de cortarse, pues se llaman convergentes. Y cuando las dibujo así, que se separan, pues le llamo divergentes. Obviamente, por este lado son convergentes y por este lado son divergentes. Pero bueno, es nomenclatura. Otra parte que vamos a ver. Todo esto son cosas muy sencillas que ya hemos visto otros años. Los ángulos. Pues los ángulos pueden ser recto, como ya hemos dicho en las perpendiculares, forman 90 grados. Cuando es menor de 90 grados, cualquier valor menor de 90 grados, pues se le llama agudo. Y cuando es mayor que 90 grados, se le llama ángulo obtuso. Todo esto es repaso, por eso estoy yendo rápido. Aquí le llamo ángulos. ¿Qué más? Cuando suma 180 grados, se le llama ángulo llano. Y bueno, cuando tenemos el ángulo de 360 grados, se le llama completo. ¿Vale? Que en dibujo se dibuja con ejes de punto y raya, en dibujo técnico, que al final es una parte más, es una forma más de matemáticas. Cuando dos ángulos, un ángulo por ejemplo este alfa y un ángulo que es este beta, forman 90 grados, se dicen que son complementarios. Que se suele representar por alfa más beta igual a 90 grados. Pongo eso porque son letras griegas, se suele utilizar para los ángulos alfa, beta, gamma, sigma, gi, epsilon, phi, pues letras griegas en general, pero bueno, tampoco tiene más importancia. Luego, los ángulos suplementarios son los que sumados, alfa y beta, dan un ángulo llano. Se llaman suplementarios. Alfa más beta, 180 grados. Y los opuestos por el vértice ya los he dicho aquí, ¿vale? Alfa y alfa son opuestos por el vértice, beta y beta son opuestos por el vértice. Tienen el mismo vértice y lados y ángulos opuestos. Y esto sería la primera parte, la primera pregunta del tema. Resumido así en media hoja. Luego, si nos vamos a polígonos y ángulos de un polígono, pues tenemos que una línea poligonal abierta es una sucesión de segmentos unidos en sus extremos. Entonces, en ese caso ya no es una línea poligonal abierta, es un polígono. Cualquier sucesión de segmentos que termina cerrando, pues esto es un polígono. Y esto es una línea poligonal abierta. Línea poligonal abierta. Esto es un puntito por no escribirlo de poligonal de nuevo. Por lo tanto, polígono también le podemos llamar a cualquier superficie delimitada por una línea poligonal cerrada. Y sus componentes son lados, que es cada uno de los segmentos que la forma, vértices, que son los puntos de intersección de esos segmentos, se llaman vértices, que se les suele llamar pues con letras en sentido antihorario, A, B, C, D, perdón, en sentido horario. ¿Qué más? Luego ángulos interiores, que son los ángulos que forman los lados del polígono, pues esto es un ángulo, eso es otro, eso es otro, eso es otro y eso es otro. Y las diagonales, voy a coger un color porque lo he hecho muy chiquitín por ahorrar espacio y ya me estoy dejando un poquito guarrete. Diagonales pues son la caída del Imperio Romano, se me ha ido. Vamos a ver cómo lo colocamos esto, que no se me caiga.
más o menos por ahí. Bien, pues hemos dicho que las diagonales son las líneas que salen como consecuencia de unir vértices no consecutivos. Esta figura pues tiene 3 diagonales. Esta sería la diagonal AD, AC y esta la EB, la BE. Según el número de lados, pues si tiene 3 se llama triángulo de 3 ángulos. Si tiene 4 sería cuadrilátero de 4 lados. Y luego ya sería pentágono, hexágono, heptágono, porque el polígono viene del nombre poli, varios, y gono, lado. Con lo cual, hexágono, hexa es 6, gono es lados. Pentágono, penta es 5, 5 lados. Luego, también se le llama polígono convexo, que es también un ejemplo de polígono convexo, cuando todos los segmentos que se obtienen a unir 2 puntos interiores están en el polígono. Aquí he unido... estoy buscando, a ver si se me cae otra vez el móvil. Voy a buscar otro color. Venga, este color. Ahí he unido diagonales, pero cualquier punto que coja del polígono que una con otro están dentro. Luego eso se llama un polígono convexo. ¿Vale? Este es convexo. Y luego, pues, en el momento que tenga un polígono que 2 puntos suyos, al unirlos, están fuera, por ejemplo, este punto y este, los uno, y están fuera del polígono, porque el polígono es el que cierra esta línea poligonal cerrada. Con lo cual, ese ya no es convexo. Este se llama cóncavo. Todo esto es nomenclatura. A diferencia de los temas anteriores, pues había muchas matemáticas, bueno, es todo matemáticas, pero de lo que nosotros solemos llamar como matemáticas de resolución. ¿Vale? Seguimos. Sabiendo que la suma de todos los ángulos de un triángulo, esto es muy importante para un montón de cosas, cualquier triángulo que yo haga, cualquiera, este ángulo alfa, beta y gamma, la suma siempre va a ser 180 grados. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para la siguiente parte, que dice que cualquier polígono que yo haga, por ejemplo un cuadrilátero, yo lo puedo dividir en triángulos. Luego estos sumarían 180 grados y esto sumaría otros 180 grados. Luego sería 2 por 180 grados, 360 grados. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5, pues puedo cerrar un triángulo aquí y aquí otro, entonces sería 3 por 180 grados. En este caso 540, y así hasta el infinito. Entonces, generalizando, sería que la suma de ángulos interiores de un polígono convexo de n lados, o sea, de 1550 millones, sería n menos 2 por 180, ¿vale? Este tiene 4 lados, pues 4 menos 2, 2 por 180. Este tiene 5 lados, 5 menos 2 es 3 por 180, ¿vale? Esa sería una fórmula para sacar la suma de los ángulos interiores. Y con eso acabamos la pregunta número 2. Veis que estoy yendo rápido y siendo sintético. Más cositas. Vamos a clasificarlos, los polígonos, sería la tercera pregunta, pues clasificación. Clasificación de los polígonos. Entonces, vamos a hablar de los regulares. Los polígonos regulares son los que todos los lados miden lo mismo. Todos los lados miden lo mismo y todos los ángulos interiores son iguales. No sé si estoy hablando flojo o fuerte, porque ahora es temprano, son las 8:30, pero bueno, pues me he puesto aquí y digo, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa con los polígonos regulares? Pues que todos los polígonos regulares tienen una circunferencia donde podemos inscribirlos. Entonces,
Esto el dibujo técnico se estudia, cómo se dibujan, pero bueno, primero pues podemos coger, si hacemos un triángulo equilátero, ¿qué significa equilátero? Pues son los tres lados iguales. Pues si tiramos del centro para acá, unimos el centro con los vértices y ese ángulo central alfa vale 120 grados. ¿Vale? Ese sería el ángulo central, que es el que forma dos vértices consecutivos con el centro de la circunferencia circunscrita. A este segmento que he hecho aquí, que va desde el centro hasta, no lo he hecho todavía, lo voy a hacer ahora, del centro hasta la mitad del lado, a eso se le llama apotema, que nos sirve pues para ahora, cuando veamos las áreas, vamos a hablar del apotema. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más? Pues siguiendo con esto, pues con X lados, pues tendríamos lo mismo. Esto no lo he comentado porque es de otros cursos también. Imaginemos, a ver, que tenemos un pentágono, pues el pentágono tendría también pentágono regular, así hecho a mano, pero vamos, un pentágono regular tiene su forma de dibujo técnico. Pues hay una fórmula para saber el ángulo central, que es 360 partido del número de lados, con lo cual, siguiendo esto, pues sería, en el caso del pentágono, como es 5, 360 entre 5 es 72, 5 son 10 menos 1, 36, exactamente, 72 grados. Ese sería el ángulo central, ¿vale? Pues nada, eso en realidad pues no lo he comentado porque tenemos que saberlo de otros años. Y también pues de otros años sabemos lo que son los polígonos estrellados, que son los que surgen al unir, en el caso del pentágono, pues cada dos vértices lo uno y me sale pues esa estrella, polígono estrellado del pentágono. En el caso del hectágono pues tenemos dos, que es uniendo cada dos y cada tres. Octógono, eneágono, decágono, hay un montón de estrellados y se utiliza sobre todo en decoración y esas cosas. Pero bueno, quería dar una visión rápida de eso, así que tampoco me voy a alargar más ahí. Para acabar esta pregunta, pues vamos a ver los polígonos así más usados. Entonces, no es el más importante, o sí, según lo veamos, es el triángulo, porque cualquier otro hemos visto ya que se puede dividir hasta conseguir triángulos. Entonces el triángulo se puede clasificar según los ángulos o según los lados. Según los ángulos, pues es en cuanto tenemos que uno de los ángulos del triángulo es mayor de 90 grados, sería un ángulo obtuso, este es obtuso porque es mayor de 90 grados, pues al ser obtuso se llama obtusángulo. Obtuso ángulo, obtusángulo. Vamos, que no tiene mucha historia la forma de llamarlo. Luego, si uno de los ángulos, es recto, pues eso ya lo sabemos todos del teorema de Pitágoras y tal. Pues se le llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque de ángulo recto, rectángulo. No tiene más historia. Y cuando ninguno de ellos es obtuso ni recto, por las narices, pues van a ser todos agudos. Entonces, al ser todos agudos, pues se le llama de agudo acutángulo. Acutángulo. Por otro lado, esto era según los ángulos. Y ahora, si nos vamos a los triángulos igual, según sus lados, pues tenemos, si sus tres lados son iguales, esto no quiere decir que lo que yo haga quiere decir ahora mismo que son iguales los lados, pero bueno, imaginemos que este triángulo me ha salido bien. Entonces, al ser los tres iguales, se llama X, que significa X es igual, equilátero. Tres lados iguales. Si en lugar de ser tres iguales son dos iguales, pues se llama isósceles. Iso significa igual. Y cuando son todos distintos,
uno más largo que el siguiente y tal, pues entonces se llama escaleno. Todo esto ya lo sabemos desde primaria, pero bueno, repasado. Luego, esto eran triángulos. Ahora vamos a pasar de página. O no vamos a pasar de página, porque no tengo más hojas libres en esta libreta. A ver, madre mía. Las cosas del directo. Venga, vamos a pasar de página. Ahora tenemos cuadriláteros, que son los que tienen 4 lados. Pues los cuadriláteros. Pues cuadriláteros. Cuadri de 4, láteros de lado, cuadriláteros. Entonces, cuando tiene los lados paralelos 2 a 2, estos son paralelos, y luego aquí lo voy a hacer también paralelo entre sí. Esto se llama paralelo, porque son, hemos dicho todos paralelogramo. Cuando son 2 de ellos no contiguos paralelos, este y este, por ejemplo, pues este se llama trapecio. Cuando hemos dicho que esos dos son paralelos, cuando en este caso un ángulo del trapecio es recto, se le llama, pues como los triángulos. Y ahora voy a decir una cosa que, vamos, yo creo que es lógica, pero bueno, sea trapecio rectángulo. Esto no sé si os va a liar o os va a ayudar. Yo es que lo veo así. Yo veo que el trapecio en realidad es un triángulo que le hemos cortado un cachito de arriba. ¿Vale? Si lo cierro por aquí se convierte en un triángulo. Este igual, si cierro este, ¿qué obtengo? Pues un triángulo rectángulo. Le he quitado ese cacho. Entonces tengo un trapecio rectángulo. Y del mismo modo, pues tengo, si yo cojo un triángulo isósceles y le corto un cacho, me quito ese trozo de aquí y que me queda en blanco, le quito ese triángulo isósceles de aquí y me queda que estos dos lados son paralelos y estos dos lados son iguales, con lo cual sería un trapecio isósceles. Un cuadrado, pues no voy ahora a descubrir la luna. Un cuadrado pues tiene sus 4 lados y sus 4 ángulos iguales. Es un caso particular de un rectángulo que tiene pues todos sus ángulos rectos. Pues se llama rectángulo, de ángulo recto. Un ángulo recto, otro ángulo recto, y ya como no son iguales los lados, que si no sería un cuadrado, pues es un rectángulo. Rectángulo. 4 ángulos rectos. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, cuando son todos sus lados iguales, se llama rombo. Muy bien. Esto pues termina la pregunta número 3 del libro. Y nos vamos a la 4. Que la 4, pues empezamos recordando que el polígono de 3 lados se llama triángulo, 4 cuadrilátero, 5. Eso no voy a ir. Luego los tipos de cuadriláteros, paralelogramos, que tienen 4 lados paralelos 2 a 2, ya lo hemos visto aquí arriba. El polígono regular, que tiene todo eso, lo hemos visto ya. El perímetro, que la apotema también lo hemos visto, y el perímetro es la suma de las medidas. Por ejemplo, si yo sumo estos 4 lados, ese sería su perímetro. Si esto midiera 2, esto 4 y esto 4, pues sería 4 por 2, 8, más 2 por 2, 4, 12. Pues el perímetro sería 12. 12 de la unidad que fuera, metros, centímetros, lo que dijéramos ese día. Luego el área, pues es el número en el que expresamos la medida de superficie. Y por ejemplo, si hemos dicho que estos son metros, pues lo que sería el primero de ellos, el primero de el más básico para mí, pues es, si esto le llamamos base y esto le llamamos altura, pues el área del rectángulo, ¿cuál es? Base por altura. Si lo hemos medido en metros, pues saldría metros cuadrados. Si fueran centímetros cuadrados, etcétera. Bien. Más cositas. El cuadrado, pues es un caso particular de triángulo, hemos dicho, con lo cual, si fuera base por altura, como sus 4 lados son iguales, pues base por altura sería lado por lado, lado al cuadrado. Perfecto.
El triángulo, pues el triángulo necesitamos saber su altura, y una vez que tenemos la altura del triángulo, pues dibujamos el triángulo y medimos su base. Y sabemos que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. En el caso del rombo, pues me voy aquí arriba y vemos que tiene una diagonal mayor que le llamamos D y una diagonal menor que le llamamos D minúscula. Y entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Pues el área del rombo es producto, el área de ese rombo sería el producto de esas dos diagonales partido de 2. He hecho un vídeo demostrando fácilmente pues, como 4 triángulos que se forman aquí, y lo sumas y te da ese valor. El romboide pues sería esto, luego uno por aquí y otro por aquí. El romboide sería así, ¿vale? Y nos llevamos la sorpresa de que el romboide tiene una altura, que es esta, y esta es una base. Y el área del romboide es base por altura, lo mismo que en el rectángulo. ¿Por qué? Pues he hecho otro vídeo explicando cómo sale de ahí. Y finalmente, pues el trapecio tiene esta forma. Pues no sé si quitarle aquí, voy a ver si tengo tipes, y le quito ese cacho para que no os leéis ahora al sacarlo de la... A ver, ¿dónde estás, tipes? No encuentro. Pues nada, lo haremos sin tipes. Es que quiero hacerlo rápido y ya se me está haciendo muy largo el vídeo. Bueno, pues el área del trapecio sería... venga, voy a hacer un trapecio por aquí. Sería... por aquí, por ejemplo, 2 por aquí y, por ejemplo, 3 por aquí. Este sería paralelo por aquí. Pues de aquí tiro y de aquí tiro. Y esta sería la altura. Esta base grande llamamos base mayor, esta pequeña llamamos base menor. Pues el área del trapecio es base mayor más base menor partido de 2 por la altura. ¿Y eso de dónde viene? Pues he hecho otro vídeo diciendo de dónde viene, por si queréis verlo, ¿de acuerdo? Finalmente, en cualquier polígono regular, voy a poner un pentágono, pero en cualquier polígono regular se cumple. Este pentágono no me va a salir muy regular, pero bueno, tened en cuenta que estoy haciendo así a mano y por encima. ¿Os acordáis que teníamos el centro y la apotema era desde el centro hasta la mitad del lado? Pues el área es perímetro por apotema partido de 2. El perímetro es la suma de los lados. Como los 5 lados son iguales, pues también, no sé si he llegado a hacer un vídeo de esto. Pero bueno, el caso es que si en lugar del pentágono tenemos un hexágono, regular o no, en este caso, sí, regular, perdón, regular, es que este no me ha salido regular, por eso he dicho o no, pero bueno, suponiendo que este fuera regular, pues sería, siendo él el lado y al apotema, pues tendríamos que el área es 3 veces el lado por la apotema. ¿Por qué? Pues porque como los 6 lados son iguales y es perímetro por apotema, el perímetro sería 6 veces el lado por la apotema partido de 2, y 6 medios es 3 veces el lado por la apotema. No tiene más historia. Visto esto, nos vamos ya a la última parte, a la última pregunta del tema. Y nos dejamos los polígonos y nos vamos a las áreas. O sea, hemos entrado por los polígonos y ahora vamos, ya que estamos metidos en el mundo de las áreas, nos vamos al área de figuras circulares. Antes de eso, pues quiero comentar varias cosas. Lo primero y más importante, si yo tengo esto, le llamo circunferencia a la línea, y la superficie que hay dentro se le llama círculo. Círculo es la superficie de dentro y circunferencia es esta línea de fuera. Uy, me ha ido un poquito el rotulador. Esto se llama circunferencia. ¿Vale? Y el círculo sería la parte de dentro, la superficie. Eso es importante saberlo. Luego el radio, pues ya sabemos que es la línea que une el centro con un extremo. El diámetro, 2 radios consecutivos.
una cuerda es una línea que no pasa por el centro, un segmento que tiene 2 puntos de la circunferencia, o de la circunferencia pasando por el centro. Un arco es el segmento que... Un arco sería, pues, a ver, ¿cómo lo hago yo? Un arco, vamos a ver, esto sería una cuerda, sería pues 2 puntos de la circunferencia, los uno, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería el arco, y el área de aquí sería un segmento circular. Si yo uno estos lados, pues, o sea, estos lados, estos puntos que me hacían la cuerda, pues el área completa se llamaría sector circular, ¿vale? Sector circular es, si habéis jugado alguna vez al Trivial, es el quesito, ¿vale? Y luego el segmento circular es el trocito este uniendo los 2 puntos de la cuerda, ¿vale? De forma que ya pues tenemos, como sabemos, esto es un círculo, sería un polígono regular de infinitos lados, con lo cual su área, el área del círculo, la superficie dentro, sería perímetro por apotema partido de 2, porque lo acabamos de ver aquí en el polígono regular. Entonces, el perímetro, ¿cuánto mide? La longitud de la circunferencia es 2πr. ¿Cuánto mide el apotema? R. Todo esto partido por 2, ¿qué me daría? Pues los 2 se van y quedaría pi r cuadrado. Esa es la razón por la que el área de un círculo es pi r cuadrado, porque estamos aplicando la fórmula general. Si tuviéramos un sector circular, pues el sector circular sería un círculo grande, y dentro de ese círculo grande, con el mismo centro, hay un círculo más chiquitito. Me ha quedado un poco regular. Entonces sería lo que en matemáticas le llaman toro, pero nosotros le podemos llamar un donut, ¿vale? Para ver eso, pues ¿qué haría? Pues algo tan tonto como coger el área de la parte grande, si le llamamos R mayúscula al del grande y R minúscula al radio del pequeño, pues ¿qué sería? Pues el área del grande, pi r cuadrado, menos el área del pequeño, pi r cuadrado. Saco factor común pi y me quedaría r mayor cuadrado menos r menor cuadrado. Pues ya está. Creo que me he salido sí, me he salido, perdón. Pues repito, esto era la corona circular. Este es el chiquitito, este es el grande, este es el radio del pequeño, el radio del mayor, pues sería área pi r cuadrado, que es el total del grande, menos el cachito del centro, el agujero del donut, menos pi r cuadrado pequeña. Saco factor común pi y me sale r mayor, o sea, pi por r del mayor menos r, o sea, r cuadrado del mayor menos r cuadrado del pequeño. Sector circular, pues aquí da una fórmula, pero a mí me parece que no es necesario, que es mejor que cojamos, cada vez que tengamos que hacerlo, pues cogemos, si todo el círculo son 360 grados, el sector circular pues sería ese cachito. Este cachito nos tienen que dar por narices el valor del arco. Yo hago una regla de 3, 360 grados es pi r cuadrado, porque es el área del círculo completo. Entonces el número el ángulo que nos den, pues será x. ¿Se puede hacer? Pues sí, podemos sacar que ese área sería, aplicando la regla de 3, pues pi r cuadrado por n partido de 360. Pero me voy a aprender yo esta fórmula cuando es tan sencillo como hacer la regla de 3 cada vez que lo necesite. Pues yo creo que no es necesario. Y finalmente, para acabar, esto sería el sector circular. ¿Veis? Lo hemos visto aquí. Sería el quesito entero. Sería este trozo. Voy a dibujarlo. El sector circular para saber el ángulo, el área de ese trocito de aquí. Y si lo que quiero es el segmento circular, pues entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues coger, a ver si me entra aquí dentro, sí. Si lo que quiero es el sector circular, pues haría ese área del sector circular menos el triángulo de este dentro. A ver, área, esto, a ver cómo lo coloreo. Bueno, lo he coloreado antes, el sector circular sería este trocito.
este trocito sería el área del sector circular, que es este, menos el área del trocito del triángulo de dentro. Es que para no liar lo voy a poner así. Entonces, si este es el área del triángulo, pues el área del segmento circular sería el área del sector circular menos el área de ese triangulito que he puesto ahí. Aquí ya nos tendrían que decir la base del triángulo. Un tipo de ejercicio sería calcula el área de un segmento circular en el que el arco mide 100 grados, o sea, sería este arco. La altura del triángulo es 1 metro, nos dan la altura. La base del triángulo es 4 metros, nos darían la base. Y el radio del círculo mide, pues eso sería este lado, con lo cual nos tienen que dar prácticamente todo. Así que no le veo yo más sentido perder el tiempo con esto. Y con esto acabo. En 2 hojas he visto el tema 4 completo. Para los que me dicen que quieren repasar, pues aquí tenéis el repaso. Gracias por haber venido, sean muy felices y hasta pronto.